Bien, ya estamos en vivo, transmitiendo por YouTube. Buenas tardes a todos y todas. Bien, estamos hoy con un taller que ha tenido un enorme éxito de inscripción. Gracias, muchísimas gracias al profesor Matías García, que siempre ofrece su conocimiento tan generosamente. Bueno, yo les doy la bienvenida, les cuento que este es uno de los eventos que vamos organizando desde el Grupo Clementina, que es un grupo de docentes que difundimos el uso del software libre, el hardware libre y la cultura libre en educación. Nuestra vía principal de comunicación es un grupo de Telegram. También nos pueden ver en clementina.org.ar. Así que bueno, ya con esta breve presentación, toma la palabra Matías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Clementina, también por haberme invitado. Aunque soy parte de Clementina también, pero bueno, estamos para compartir, como decía Iris también, y bueno, trato de hacerlo con la mayor frecuencia posible. Mi nombre es Matías García, soy licenciado en Tecnologías, profesor y técnico en Informática Aplicada, egresado de UTN. Trabajo principalmente como docente en nivel superior, en 2 carreras de sistemas, en la Universidad Tecnológica Nacional y en el ISP Joaquín B. González. Ambos se encuentran en Ciudad de Buenos Aires. Me especializo en diferentes lenguajes de programación, base de datos, sistemas operativos, redes, y lo que sí, siempre doy clases exclusivamente con software libre y enseño exclusivamente software libre. En esta oportunidad, para el Grupo Clementina, voy a realizar un workshop que va a estar dividido en 2 partes, ¿sí? Son 2 encuentros que vamos a hacer hoy y el lunes que viene, en el cual voy a hacer una introducción a trabajar con las bases de datos, particularmente, bueno, vamos a estar trabajando con MySQL o MySQL o MySQL, tiene muchas formas de decirlo, o MariaDB, que es un fork, básicamente. Ahora después voy a comentar un poco qué es este tipo de cosas que estoy hablando. Y bueno, que además estas herramientas son, además de ser, obviamente, open source, también son multiplataforma, por lo cual cualquier persona en cualquier sistema operativo lo va a poder aprovechar y les va a servir cualquiera de las cosas que hagamos durante lo que va a ser este tallercito. ¿Sí? Obviamente, bueno, son herramientas que a nivel profesional se trabaja mucho en todo lo que es el desarrollo de aplicaciones que requieran utilizar base de datos, y mi idea es justamente hacer una introducción, o sea, para iniciarlos en este gran camino que son, ¿sí?, las bases de datos. La agenda para este workshop, para este primer encuentro, vamos a arrancar hablando de qué es una base de datos, ¿sí? Vamos a ver también qué son los sistemas gestores de base de datos y, bueno, obviamente vamos a hablar puntualmente de las bases de datos de tipo relacional, que es SQL o SQL, depende cómo lo quieran pronunciar. Vamos a instalar un stack, una forma de trabajo, ¿sí?, para poder hacer uso de un motor de base de datos y también de una herramienta con interfaz gráfica para poder movernos dentro de la base de datos y poder crear tablas, hacer consultas y ese tipo de cosas. Y vamos a estar trabajando con PHPMyAdmin, que es una herramienta particular para poder hacerlo. Existen varias, por supuesto, pero bueno, nosotros vamos a dedicar el tiempo a esta porque es la que nos va a venir directamente dentro de lo que es la instalación del paquete que estábamos comentando recién. ¿Qué es una base de datos? ¿Sí? Si vamos a la definición sencilla, no tan sencilla, pero la definición que vamos a encontrar en Wikipedia. Si escriben Wikipedia, ponen base de datos y van a encontrar que dice, una base de datos es un conjunto de datos que son pertenecientes a un mismo contexto y son almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Palabras complicadas así, pero vamos a tratar de pensarlo bien. Y a mí me gusta algo muy puntual. A mí me gusta siempre irme hacia la historia, ¿sí? O sea, cada vez que empiezo con una tecnología a hablar con mis estudiantes, trato de que piensen por qué salió esta tecnología, porque hoy en día hay un montón de tecnologías diferentes para desarrollo, para base de datos y demás, pero ¿por qué nacen todas estas necesidades? Porque al fin y al cabo una tecnología para el humano, para la humanidad en sí, es una respuesta, es tratar de resolver algo, ¿sí? Y mucha gente estuvo justamente desarrollándola para que esto aparezca. Bueno, tratemos de irnos entonces bien atrás. Acá decía que es un conjunto de datos que son pertenecientes a un mismo contexto. ¿Qué quiere decir mismo contexto? Que tienen que ver, o sea, que tienen algún tipo de relación esos datos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el registro de una venta, ¿sí?,
hay ciertos datos que tienen que ver justamente con una venta. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a cualquier comercio a hacer una compra y tienen un sistema para poder registrarlo, seguramente les van a pedir sus datos, nombre, apellido, teléfono, quizás los datos que tienen que ver con la tarjeta de crédito y alguna cosa más, y también se va a registrar los productos que ustedes compraron. Si van a un supermercado, el propio escáner para poder leer los diferentes productos va a registrar esos datos dentro de una base de datos y generará un ticket, que es el ticket que ustedes van a poder acceder. ¿Sí? Eso básicamente es un conjunto de datos que son en un contexto particular. ¿Sí? O sea, no guardamos cualquier cosa. Si estoy haciendo un sistema de ventas y una base de datos que tiene que ver con ventas, no voy a guardar datos de alumnos. No tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces, la idea justamente es de este conjunto de datos. Y yo recién que me estaba yendo hacia la historia. Porque en realidad, registrar datos es algo que venimos haciendo como humanos desde muchísimo tiempo. ¿Sí? No es algo que es nuevo, ¿sí? Sino que es algo que tenemos que hacer. Esperen un segundito que no sé si se me fue la pantalla un segundo. Mientras que tengan el micrófono abierto, por favor, ciérrenlos porque nos hacen ruido en la transmisión. Ahí está. Hablando de esto de poder almacenar ciertos datos que tienen que ver con la estructura, con un contexto particular. ¿Sí? Y como bien decía, si nos vamos hacia la historia, esto lo tenemos desde siempre. O sea, el comercio, poder comerciar productos, es muchísimo anterior a la computadora. O sea, antes también se comercializaba, antes también se vendían productos o se generaban algún tipo de mercancía y demás. Y de alguna forma siempre se tuvo que registrar eso. Se tenía que contar, bueno, tengo 50 gallinas, perfecto, cuento 50 gallinas, y si tengo que vender una, después me van a quedar 49. ¿Sí? Y eso es una base de datos también. Y las bases de datos existen, como decía antes, desde siempre, o desde que en realidad el humano necesitó llevar algún tipo de registro para poder hacer uso después de ese registro. Porque después esa persona que tenía esas 50 gallinas y vendió una, 10, 20, lo que sea, sabe que, por ejemplo, en un mes vendió, no sé, 10 gallinas. Entonces, para el próximo mes o para el próximo año, en la misma época, sabrá que es muy probable que venda, por ejemplo, 10 gallinas. Y entonces, obviamente, la historia continúa. Obviamente, nosotros vamos a estar trabajando con bases de datos que son digitales, por supuesto, trabajando en una computadora. Pero la computadora tampoco nació para las bases de datos. Las computadoras nacieron con la idea de poder hacer cómputos. O sea, eran sistemas de cómputos. Eran sistemas que eran utilizados por los humanos, por supuesto, siguen siendo por lo mismo, para poder hacer operaciones. Si operaciones matemáticas complejas, que saquen algún número raro, o que es muy complicado, o que es difícil, o que nos llevaría mucho tiempo poder lograrlo. Esa fue la idea principal. ¿Bien? Entonces, se ingresaban datos dentro de estas máquinas. El ingreso al principio era quizás con alguna perilla, con alguna cuestión mecánica. Más adelante se logró hacer tarjetas perforadas para poder ingresar los datos. Y después la salida de esa información, de esos cómputos que se generaban, eran con lucecitas. Tenía una luz por acá, una luz por allá, y eso me indicaba qué es el dato que yo había, o la computadora había resuelto de acuerdo a los ingresos que yo le daba. Y después también empezó a poder imprimirse de alguna forma, con algún tipo de cinta de impresión o lo que sea, se podía imprimir. Entonces, de esa forma se registraba todo eso. El problema era que después lo teníamos que volver a utilizar. O sea, el cómputo, perfecto, salía el cómputo, daba el resultado, lo que sea, pero quizás después lo teníamos que volver a utilizar. Y volver a utilizar, ¿qué era? Otra vez volver a ingresar todos los datos de vuelta, porque yo hasta ahora lo que tenía era lucecitas o algún papel que me generaba. Esto no servía. Entonces se empiezan a dar cuenta, esperen, tratemos de lograr otra cosa. Guardemos esto de alguna forma que después lo podamos reutilizar directamente en la propia computadora. Y así nacen los archivos. ¿Sí? Y la forma de poder registrar de alguna forma en particular, estoy obviamente minimizando todo, ¿no? Pero bueno, para que se entienda más o menos a dónde quiero llegar. Nacen los archivos. Entonces ahora podía yo guardar de alguna forma, obviamente empiezan a aparecer las gigantescas cintas magnéticas para poder guardar datos, después aparecen los discos rígidos, los disquetes y demás, y un montón de diferentes tecnologías que se van desarrollando para que yo pueda lograr guardar información para después poder reutilizarla. Genial. Hasta ahí estamos bien, pero
empieza a cambiar todo. Ahora no busco únicamente hacer cómputos. Ahora también busco poder guardar información, generar información. Y obviamente ahora los archivos me sirven para esto. Puedo guardar datos ahí adentro para después poder usarlos. El tema particular es que esto sigue avanzando y obviamente empiezan a haber otras empresas con otros tipos de necesidades, con otras cosas que se tienen que guardar, ¿sí? Y los archivos son muy limitados. Para aquellos que sepan algo de informática o han estado estudiando alguna carrera y demás, un archivo, ¿sí? Para poder guardar información, puedes hacerlo de diferentes formas. La primera forma, como se ideó todo esto, es que se guarde de forma serializada. Un dato atrás del otro, simple como eso. Ok, yo tengo una cinta gigante y empiezo a guardar datos de transacciones de un banco. ¿Sí? Un banco genera un montón de transacciones y esas transacciones se empiezan a guardar en esa cinta que va girando, ¿sí? Y se guarda todo ahí. Genial, ya puedo guardarlo. Bueno, ahora eso me sirve como una base de datos para yo en algún momento poder hacer una búsqueda de una transacción en particular y que me diga quién fue la persona que generó esa transacción, de qué cantidad de dinero, bla, bla, bla. El problema es que los archivos seriales había que leerlos completos o empezar a leerlos uno por uno, registro por registro, hasta llegar al que uno quería. Al principio está bien, era la única forma que existía, pero evidentemente es muy lento. Si yo hice 50.000 transacciones, se grabaron en una cinta y da la casualidad que tengo que leer la número 49.948, tengo que leer todo el archivo entero prácticamente hasta llegar hasta esa línea. Obviamente eso demora mucho tiempo y eso a un banco o a ninguna persona le gusta. Entonces había que empezar a idear otra forma de poder relacionar los datos y de guardarlos y de poder accederlos de otra forma. Y así empiezan a nacer la idea de las bases de datos. Sí, la base de datos sigue siendo un archivo. En realidad son muchos archivos, no es uno solo. Son muchos archivos que fueron ideados de una forma de poder generar una estructura, ¿sí? Para poder guardar la información y que sea mucho más fácil accederla, mucho más rápida copiarla, mucho más rápido para buscarla y demás. Eso es una base de datos. ¿Sí? Sigue siendo un montón de archivos, nada más que están estructurados de una forma dentro de un motor y obviamente después surgieron un montón de otras técnicas más para poder lograr que todas esas acciones que yo necesito hacer con una base de datos se hagan lo más rápido posible. Porque la idea es tener acceso inmediato, o por lo menos lo más rápido posible. Si un banco no puede estar esperando que cuando ustedes ponen la tarjeta en un cajero automático, ¿sí? Haga la lectura, llegue hasta la central, de la central devuelva a ver si es una tarjeta válida, que ustedes pongan la contraseña. ¿Saben lo que puede llegar a tardar? Ustedes van a estar ahí 15 minutos en el cajero esperando a poder sacar el dinero. Imposible. Esto tiene que ser rápido, ¿sí? Y todo eso es toda la tecnología que fue avanzando en el medio, ¿sí? Entonces, arrancamos que una base de datos es un conjunto de datos, ¿sí? Con un mismo contexto, o sea, que tienen una relación esos datos, ¿sí? Y que son almacenados de una forma sistemática. Sistemática quiere decir que es un sistema, o sea, hay una forma de guardarlos. Yo no puedo guardar los datos de una transacción de una forma completamente desordenada. O sea, no puedo guardar la primera transacción, nombre de, no sé, del cliente, nombre del depositante o quill, número, no importa, valor y fecha. Y el próximo registro lo guardo con fecha, nombre, monto y nombre de envío. O sea, mezclando las ubicaciones, ¿se entiende? De los datos como yo los quiero registrar. Tiene que haber un sistema, tiene que haber algo, ¿sí? Que realmente regule y que regle la forma en que yo voy a estar guardando esos datos. ¿Ok? Eso también hacia la base de datos, que al tener esa forma de organizar, sea después mucho más rápido poder indexarla. Indexarla es justamente poder de alguna forma buscar después los datos y que sea lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos permite hacer una base de datos. ¿Bien? ¿Qué más? Obviamente la base de datos nos va a permitir que diferentes usuarios y diferentes programas puedan acceder a los datos que van a estar guardados dentro de la base. ¿Y qué es en realidad lo que yo puedo hacer con la base de datos o el usuario en realidad que va a poder hacer con esos datos? Va a poder ingresarlos, va a poder visualizarlos, va a poder hacer consultas, va a poder eliminar, va a poder modificar o actualizar los datos dependiendo siempre de los permisos de acceso que se le hayan otorgado. Bien, eso también es importante porque las bases de datos, lo que están guardando hoy en día para las empresas es vital. O sea, toda la empresa
funciona si la base de datos funciona. Entonces tiene que haber mucha seguridad en el acceso justamente a los datos y a la información que está dentro, porque si no podría ser sumamente peligroso. Hoy en día, si una base de datos no funciona, la empresa no puede salir a producción, la empresa no puede vender siquiera. Si supónganse, no sé, algo más sencillo, una casa de venta de electrodomésticos, ¿sí? O sea, hay muchas cadenas acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica, hay muchas cadenas de retails o venta al mayorista o minorista de productos. Perfecto. No anda la base de datos y el local no puede abrir, ¿ok? No anda, no puede vender, ¿sí? Cualquier cosa de la base de datos haría que fallara una empresa. O sea, acá hay empresas muy grandes que dentro de la base de datos se registra hasta el ingreso de los empleados. Si la base de datos no funciona, no puede registrarse el empleado, no puede acceder al sistema. ¿Sí? Entonces, no funciona. Hoy en día, la gran mayoría de los servicios, agua, luz, telefonía, internet, todos funcionan gracias a una base de datos. No anda la base de datos, no anda nada. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Bien, la base de datos puede estar funcionando de manera local. Local quiere decir que está dentro de nuestra propia computadora, que es lo que vamos a hacer hoy, de hecho. Vamos a hacer una instalación, ¿sí? de un motor de base de datos, de un sistema gestor de base de datos, ahora vamos a ver un poquito más qué es, y va a ser de forma local, o sea, trabajándola directamente desde nuestra computadora. Pero obviamente esto no es la gran idea de las bases de datos, porque la gran idea de las bases de datos es que pueden ser distribuidas, o sea que muchos usuarios pueden hacer acceso a la base de datos. Esto pasaría, por ejemplo, en esos locales que hablábamos recién de venta de productos. Sí, o sea, yo tengo varios locales, no tengo un solo local quizás, y todos se van a conectar a una misma base de datos, porque es la base de datos general. Lo mismo un cajero automático. Ustedes van a un cajero automático para sacar plata, si ese cajero en realidad está conectado con una red para poder acceder a una base de datos centralizada en la cual yo tengo acceso a la información de todos los clientes para poder hacer login y demás. Y así solamente la idea, digamos, de las bases de datos en sí es justamente que muchos usuarios tengan acceso. Porque al fin y al cabo es un servicio. Dentro de lo que es informática, ¿sí? Le decimos servicios de base de datos. Porque justamente el servidor, ¿sí? O sea, la máquina, está sirviendo de esto para el resto de los equipos que se van a estar conectando. ¿Bien? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eso me olvidé de avisarles. Hay muchos que se estuvieron conectando a último momento. Pero esto es un taller, ¿sí? O sea, que si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, me quieren comentar algo, mientras lo que estamos viendo, por supuesto, háganlo directamente, ¿sí? O sea, no hay problema. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden hablar directamente. Abren sus micrófonos, dicen profe un segundo o Matías un segundo y me hacen una pregunta. No hay problema, ¿sí? O sea, esto es un taller, no se preocupen y estamos todos para aprender. Así que ninguna pregunta es tonta, son todas súper válidas y está buenísimo que los hagan porque la pregunta de uno puede ayudar a otro. Así que los que quieran. A ver, ahí hay quisiera hablar. Dale, habla. Buenas, ¿cómo estás? Quería preguntarte si yo tengo instalada una versión de PHP y MySQL y me instalo otra versión de base de datos o una base de datos diferente, ¿me alteraría en algo? Porque tengo un proyecto que trabajo y siempre me dio cosa porque no sé un poco de esto. Ok. Quizás no es la pregunta en este momento, porque estamos recién arrancando. Pero bueno, te respondo igual, no te preocupes. En realidad vos en tu equipo, de forma local, podés tener la cantidad de motores de base de datos que quieras. ¿Sí? Puedes tener instalado Maria, MySQL, SQL Server, Oracle, la que quieras, no importa. Si vos lo que haces es abrís un servicio, bajás un servicio, dependiendo del sistema operativo que tengas, vos podés subir o bajar los servicios, no hay problema. Por lo cual, después con el lenguaje que utilices, sea PHP 4, 7, 6, el que tengas, no hay problema. Sí, o sea, lo único que haces es directamente en el lenguaje, das las instrucciones necesarias para la conexión y chao. No importa. O sea, le puedes poner el servicio que quieras, no hay historia. Bien. Gracias. De nada. Ok. Creo que está entendido qué es una base de datos. Por lo menos el inicio de todo esto. El tema es que después se empieza a complicar la cosa y empiezan a haber, obviamente, un montón de empresas que dicen, chao, esto es negocio.
Y sí, obvio que esto es negocio. Las bases de datos salen millones de dólares. ¿Sí? O sea, las empresas que desarrollan motores o esto que estamos por explicar ahora, que es un sistema gestor de base de datos, sí que ya es un sistema, ¿por qué? Porque no es únicamente el lugar donde se guarda la base de datos, muy lindo, no. Hay un montón de cosas alrededor, hay un motor entero, se llama motor de base de datos, justamente porque tiene un montón de funciones, de algoritmos, de diferentes programitas que lo que hacen es tratar de que la base de datos funcione lo más estable posible, que obviamente no se cuelgue, pues son servicios que tienen que estar los 7 días de la semana funcionando, las 24 horas. Esto no puede frenar la empresa, ¿sí? Esto no puede fallar. Entonces, son sistemas que tienen rigurosa seguridad, que tienen un montón de cuestiones de performance y demás. ¿Sí? Entonces, estos sistemas, ¿sí? de bases de datos, o en inglés Database Management System, lo que hacen va a ser facilitar el acceso a los datos en sí, administrar el acceso para que múltiples usuarios se puedan conectar. Estamos hablando además que requiero para servicios muy grandes un equipo de hardware también muy robusto. ¿Sí? Una base de datos para una empresa, ¿sí? que tiene muchos locales va a requerir de un hardware que realmente se banque, que quizás 20 transacciones se hagan al mismo tiempo o 10.000. Depende, obviamente. Piensen en, no sé, en e-commerce. Un e-commerce, bueno, ya todos lo conocemos, así que lo voy a nombrar, Mercado Libre. Piensen en Mercado Libre. ¿Cuántas transacciones por segundo se hacen? Todo eso se tiene que registrar en bases de datos. ¿Sí? O sea, no es una computadora normal de casa, ¿ok? Es un bruto servidor el que tenemos ahí, que tiene muchísima memoria, que tiene un storage gigante, ¿sí? Y además una cuestión de seguridad para poder trabajar con múltiples transacciones al mismo tiempo. Si yo tengo que hacer un pequeño programita que se conecte a una base de datos, pero esa base de datos después se va a conectar, como dije recién, con diferentes locales en otros lugares del país, por ejemplo, lo mismo, no voy a poder meterlo ni siquiera en un i7 con 16 gigas, por decir un equipo de escritorio de casa poderoso. Necesito una máquina mucho más grande, ¿sí? Porque la cantidad de cosas que se van a guardar, obviamente van a requerir de mucho espacio y porque además necesito procesamiento, ¿sí? Porque el motor de base de datos requiere ejecutar muchísimos algoritmos para que la performance y la velocidad de acceso a los datos sea la necesaria para que mi producto funcione lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, estos DBMS, ¿sí? los sistemas gestores de base de datos, hacen eso. ¿Sí? O sea, manipulan y permiten a los usuarios manipularlos. Obviamente, estos sistemas nacen, ¿sí? La gran mayoría en los 70 y después empiezan a reproducir y otros a comprar. Oracle, por ejemplo, se la pasa comprando a competidores, por ejemplo. ¿Está bien? Oracle hace unos años compró MySQL, ¿sí? O sea, MySQL era un desarrollo de Sun, ¿sí? Venía de mucho antes, pero Oracle compra MySQL, ¿sí? Que era en su momento fue la base de datos open source más importante del planeta, ¿sí? Era un motor pequeño, ¿sí? Pero que se bancaba un laburo para una empresa mediana, ¿sí? No estamos hablando de monstruos mucho más grandes, pero bueno, termina comprando MySQL. ¿Sí? En realidad compra Sun, no compra MySQL. Y con Sun se lleva puesto un montón de cosas. ¿Está bien? Entre ellos Java, MySQL, y un montón de hardware que también desarrollaba Sun, que hoy en día es parte de lo que es Oracle. ¿Sí? Y en ese momento, sí. Perdón, alguien levantó la mano. Dale, pregunte. Omar. Hola, buenas tardes, profesor, y a todos. Con relación a eso, ¿usted ve alguna diferencia importante de la migración entre MySQL a MariaDB en algún proyecto? Bien, iba a hablar justo de eso, perfecto. Bueno, sí, la historia. Cuando Oracle Sun y se lleva puesto Sun, y se lleva puesto MySQL, muchos de los desarrolladores que en ese momento estaban trabajando para MySQL deciden separarse y hacer un fork. Eso en open source se le llama a cuando uno toma el código, ¿sí? Completo en ese momento y sigue desarrollándolo como si fuera otro desarrollo. ¿Está bien? Eso es un fork. Hoy MariaDB es el fork de MySQL más desarrollado, porque hay muchos, no es el único, hay muchísimos
fork de MySQL, pero es el más desarrollado, es el que tiene la mayor comunidad estable en lo que es open source, y la gran mayoría de las herramientas o la gran mayoría de las distribuciones GNU Linux, cuando se instala algún paquete para base de datos, va a trabajar con MariaDB. Se puede trabajar también con MySQL. MySQL, más allá que hoy en día es parte en realidad no es parte de Oracle. Oracle lo corrió un poquito y se lo dio a la gente de Apache, pero igualmente no, sigue teniendo una parte que es libre, pero tiene otro que es pago. ¿Por qué? Porque Oracle da el soporte y demás, entonces termina no siendo open source del todo, y entonces, bueno, en general la comunidad de open source trabaja con MariaDB. Con respecto a diferencias entre MySQL y Maria, no hay prácticamente ninguna. Sí, es exactamente lo mismo, el fork se mantiene con el motor original. Para lo que son los desarrollos en diferentes lenguajes, si yo tengo el motor o desarrollé la aplicación con MySQL y después el cliente termina instalando un MariaDB, no pasa nada, va a funcionar exactamente igual. Quizás lo que hay que cambiar es la línea de conexión, o sea, es una línea que se escribe en el lenguaje que sea, con su estructura, indicando cuál es el motor y demás, pero en realidad casi no afecta, es prácticamente lo mismo, o el driver de conexión quizás varía un poquito, pero es mínimo, y, o sea, no hay que cambiar código, más allá de esas 2 o 3 líneas que haya que indicar, no afectarían absolutamente nada. ¿Por qué hay tantas empresas que desarrollan bases de datos? En principio, porque es un negocio. Y segundo, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno? Que cada uno puede hacer manipulación, ¿sí?, del lenguaje que se utiliza para poder trabajar con la base de datos. O sea, el SQL o el SQL puede variar un poquito, por ejemplo, entre Oracle y SQL Server. Entonces hay sentencias. SQL no es estándar, porque SQL es un lenguaje y tiene sentencias que son estándar y que son las que todos conocemos, pero hay otras que dependen de cada motor. Además de las que son estándar, cada motor, cada empresa puede modificar el código interno, el algoritmo interno, para que funcione mejor para su motor. Sí, además, por ejemplo, en este caso, Oracle contra DB2 de IBM manejan diferentes formas de hacer el registro en el disco rígido. El de Oracle es mucho más ágil, mucho más rápido, el de DB2 es mucho más seguro. Bien, eso depende, digamos, para el cliente y qué es lo que tiene que guardar ahí adentro. Si después, obviamente, esto estamos hablando de sistemas de gestores para bases relacionales. Hay otros tipos de bases de datos que no va a ser parte de este taller, si no me voy muy lejos. Están, bueno, las bases de datos no SQL, también están las bases de datos en cloud, ¿sí? O sea, no voy a trabajar hoy en lo que es cloud. Entonces, son bases de datos de tipo relacional y todas varían un poquito, digamos, en eso de la performance, en la seguridad, en la velocidad y demás. Por eso, una base de datos Oracle se cobra, ¿sí? O sea, su licencia sale miles de dólares por cada core que tenga el equipo de hardware que va a estar ejecutándolo. Sí, o sea, ya estábamos hablando antes de que el hardware era un hardware especial, no es una computadora de casa. Yo estoy hablando de un server que puede llegar a tener 256 core. ¿Está bien? Y cada uno de esos cores, si va a estar metido o trabajando para la base de datos, en el caso de Oracle, te lo cobra. ¿Sí? Entonces, vos te querés montar una base de datos Oracle en tu empresa y te puede llegar a salir unos $2 millones. Únicamente la base de datos, sin hablar del hardware. ¿Ok? Lo mismo con SQL Server, que licencia diferente, pero también tiene una licencia bastante costosa. Lo mismo DB2, que trabaja exclusivamente con su hardware, ¿sí? Y vende su propio hardware y adentro te mete la base de datos, y así sucesivamente. Y después tenemos las que son open source y libres, como Maria, Postgre o MySQL en la versión gratuita, que bueno, en este caso nosotros es lo que vamos a estar trabajando. Bien. Sí, Mariano. Con open source, o no sé cómo se pronuncia bien, sería en sí que lo podés usar gratis, digamos, ¿o no? ¿O entendí mal? Sí. En realidad, técnicamente el open source quiere decir que tenés libertad de uso. No quiere decir que sea gratis. Puede ocurrir de que algún tipo de empresa te provea del código, digamos, para poder hacer uso y te cobra por adquirirlo. Sin embargo, después tenés libertad de utilización. En el caso de las bases de datos que son
open source, como puede ser MariaDB y Postgre, hay comunidades que dan soporte, pero no hay un soporte oficial, ¿sí? Entonces, si vos obtenés el código para poder ejecutarlo en tu empresa, en tu servidor y demás, va a ser gratuito, pero no tenés un soporte oficial. Si tu empresa te exige tener soporte oficial, este tipo de empresas lamentablemente no te lo pueden brindar porque no es la idea de la empresa. ¿Se entiende? Sin embargo, hay dentro de la comunidad mucha gente que tiene sus propias empresitas, las cuales dan cierto soporte para este tipo de herramientas. Entonces vos podés hacer un outsourcing, o sea, contratar a alguien que te dé, ¿cómo se llama? Consultoría, ¿sí? Sobre problemas que te pueden llegar a pasar. Si vos te la bancás solo y leyendo la documentación oficial y entrando a los foros y a la comunidad y demás, podés trabajar por tu cuenta tranquilamente sin necesidad de pagarle absolutamente a nadie por el uso de la base de datos. La diferencia... Sí. Hago un pequeño comentario, que esto, que es la independencia de proveedor, es una de las mayores ventajas de todo lo que tiene que ver con el software libre, porque, por ejemplo, muchas veces uno tiene un conflicto con un proveedor y en el caso de usar software libre, cambia de proveedor. En el otro caso no, quedan todos tus datos metidos ahí y se te complica algún conflicto, algún, qué sé yo, cambio de precio, ¿no? Sí, muchas cosas. Bueno, en el caso de la Oracle, Microsoft con su SQL Server, pasa eso exactamente. O sea, vos pagás una licencia, quizás anual o bianual, ¿sí? O sea, por 2 años, de un X monto. Y cuando vos tenés que renovar y vos tenés todos tus datos de toda tu empresa ahí metida, te pueden cobrar lo que quieran. O sea, si se les ocurre hacer un contrato nuevo de, no sé, 10 años, porque se les ocurre a ellos, con un 4000% de aumento, lo pueden hacer. O sea, o vos agarrás y decís, no, ahora me paso al open source. Y sí, agarrate, porque hacer esa migración no es divertido. Claro, claro, es un trabajo esa migración y es riesgosa además. Es súper riesgosa. Sí, entonces, para poder, mi consejo como desarrollador y como docente y demás, es que se puede trabajar, ¿sí? Tranquilamente con Maria, con Postgre, con Mongo, que son todas bases de datos de tipo open source, para pequeños y medianos emprendimientos. Quizás para emprendimientos muy grandes, donde realmente la información requiera de una seguridad y de tener de una empresa que dé un soporte atrás y que se haga responsable por problemas y ese tipo de cosas, ahí sí, obviamente, también depende mucho de la capacidad monetaria que tenga la empresa para poder invertir. Como dije antes, o sea, estamos hablando de productos que salen arriba de los $2 millones, ¿sí? No es barato. Sí, hay en Argentina un montón de empresas que tienen base de datos Oracle. Sí, hay muchos lugares de gobierno que también tienen base de datos Oracle. Sí, lo sé por bueno, no importa, porque no sé, pero no importa. A lo que voy es que está bien, es caro, pero la realidad es que lo vale. Sí, o sea, no estamos hablando de nimiedades, no estamos hablando no se está pagando un lujo, se está pagando la seguridad, sí, el hardware de ellos, también las copias de respaldo, o sea, son muchas cosas. Muchísimas cosas. Sí, de buena fuente sé, por ejemplo, que la SUBE está, o sea, toda la información de SUBE está montada en un servidor Oracle, por ejemplo. Sí, entonces, con sus bemoles, por supuesto. Igualmente ningún sistema es 100% infalible, ¿ok? Por más que sea Oracle, Microsoft, o el que sea, no importa, si no es 100% infalible, siempre puede haber problemas y siempre hay problemas de capa 8, ¿sí? También. ¿Ok? Bien, vamos a seguir así, seguimos avanzando un poco. Bien, yo estaba hablando recién de las bases relacionales. ¿Qué quiere decir que sean bases de datos relacionales? Ya habíamos hablado un poquito que los datos sean relacionales, que de alguna forma se estructura la información para que haya un orden y que de esa forma se pueda acceder rápidamente. Bien, las bases de datos relacionales básicamente, muy sencillo, están compuestas por tablas, ¿sí? Que son matrices. Ya lo llevamos hacia la matemática, por eso hay que saber mucho de matemática también en esto. Son tablas, ¿sí? Las tablas van a tener columnas, van a tener filas. ¿Sí? No hay mucha más historia que esa. El tema es que las columnas y las filas dentro de lo que es una base de datos tienen una nomenclatura, una forma de nombrarlos de una forma particular. Las columnas van a ser campos y las filas van a ser registros.
¿Ok? Entonces, para una base de datos, yo tengo campos y tengo registros. Los campos van a tener siempre un nombre. Ven que arriba en estos dibujitos, estas tablitas que yo dibujé acá, arriba tienen un indicativo, una nomenclatura, un nombre, ¿sí? Que dice fecha, en este caso, cliente, tipo de pago, bueno, no importa mucho los datos que están ahora, igual ahora vamos a hacer algún ejemplo de esto, en los cuales esos campos tienen un nombre y tienen un tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo de dato, un tipo de qué guardo adentro. Obviamente un nombre, ¿sí? Es de tipo texto, porque la persona que va a escribir su nombre. Pero si yo pongo la fecha de nacimiento, evidentemente la fecha de nacimiento no es de tipo texto, es de un tipo particular que es de tipo fecha o date en inglés. Si tengo que guardar un número, será un número quizás tipo entero. O si tengo que guardar cuánto cobra una persona, pues estoy guardando la remuneración, el sueldo, seguramente va a ser un float. Un float en informática sería un número que puede llegar a tener una coma, básicamente un número con coma, no es entero. ¿Ok? Entonces yo lo que estoy registrando cuando identifico a los campos, ¿sí? Es el nombre que va a tener ese campo y el tipo de dato que se va a guardar ahí. ¿Ahí dónde? En la fila, en el registro que yo haga. Entonces, si yo quiero registrar, ¿sí? Una persona, por ejemplo, con los datos de los campos que recién nombré, nombre, apellido, DNI, podría poner Matías García y un número que identifique a mi DNI y ahí tengo un registro, ¿sí? Básicamente eso es una base de datos, pero es muy chiquito, pues es una sola tabla. Yo necesitaría más tablas para que esta información que yo estoy registrando se pueda comunicar con otras cosas, porque ahora mi registro por sí solo en una tabla quizás no indica nada, pero si ahora la tabla se llama la tabla de docentes, ¿sí? Entonces ahora yo ya sé que si está en la tabla de docentes Matías García con su número, es un docente. Ahora bien, yo tendría que tener otra tabla que se llame, no sé, materias, por ejemplo, y estén listadas, estén registradas, o sea, haya registros de materias. La materia programación 1, programación 2, programación 3, matemática, álgebra, no sé, base de datos, lo que sea, no importa. Sí, entonces ahí tengo registro. Y seguramente de alguna forma va a haber una relación entre docente y materia, porque hay un docente que da una materia y hay una materia que la da un docente. Y hay una relación. Y esa relación me puede ser útil para mi programa, porque capaz yo estoy haciendo un programa en el cual necesito, ¿sí? Hacer uso, por ejemplo, del registro de todos los docentes de una institución, de todas las materias de esa institución, de los alumnos, de cuántos alumnos fueron registrados en tal materia, de esos docentes, si tienen tanta antigüedad y bla, bla, bla. Obviamente empiezo a tener muchísimas más tablas. Y eso es una base de datos. Es un conjunto de tablas con los registros en cada una de esas tablas que representan datos puntuales para esa tabla, pero que después tienen relaciones y esas relaciones nos permiten generar información. ¿Sí? Entonces yo ahora puedo imprimir un listado completo de docentes y las materias a las cuales ese docente da clases, ¿sí? O todos los alumnos inscritos para tal materia y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la idea, digamos, de poder hacer uso de estas bases de datos. ¿Bien? Ok. ¿Dónde estábamos? Vamos a hacer una suposición. Hay una pregunta. Bueno, Omar, dale. Una consulta, profesor. La configuración que usted puso ahí, ¿qué es una configuración copo de nieve o constelación? No, acá en realidad no estoy haciendo uso de ningún tipo de estructura. Es simplemente un ejemplo, una imagen de ejemplo. Si vos lo querés poner, es un copo, sí, pero no hace falta que sea algo que se tenga que tener en cuenta. En realidad a ver, hay muchas formas de desarrollar bases de datos a partir de técnicas, ¿sí? Que durante los años se fueron, digamos, desarrollando y obviamente un montón de investigadores, de informáticos, matemáticos, fueron generando para ayudarnos a poder hacerlo de la mejor forma posible, ¿sí? Obviamente esto es un taller de inicio, ¿sí? No me voy a poner a trabajar, por ejemplo, con formas normales, porque me llevaría horas. ¿Ok? Requiere de muchísimo entrenamiento, además de mucha práctica, para poder desarrollar una buena base de datos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer una pequeña base de datos. Vamos a empezar justamente ahora, ¿sí? a poder pensar, ¿sí? Tratemos de pensar en una pequeña base de datos. Recién habíamos hablado de esto de la venta de electrodomésticos. Supongamos que tenemos una casa de
de venta de electrodomésticos y lo que queremos es registrar las ventas. O sea, yo tengo vendedores y quiero registrar las ventas de esos vendedores. Porque lo necesito hacer, básicamente, porque después seguramente voy a tener que emitir algún tipo de reporte, de información para la gente que trabaja, ¿sí? Dentro de lo que es la empresa y demás, y quiere tener. Entonces lo que vamos a hacer es una técnica particular que se suele utilizar para poder desarrollar primero una base de datos, que es el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación es lo que nos permite, ¿sí? Graficar y tratar de entender cómo se van a relacionar las diferentes entidades, que son justamente las tablas, con la información que tengan esas tablas, con los datos que yo tengo que guardar en cada una de esas tablas, con otras tablas. Sí, porque justamente lo que después termino haciendo en mi sistema, en el software que yo desarrolle, es acceder a esas tablas para poder relacionar la información. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, yo en este momento estoy en una máquina virtual, ¿sí? No estoy en mi máquina puntualmente, sino que estoy en una máquina virtual. Y voy a salir un segundo de acá para poder abrir un programita. No es un programa desarrollado para lo que voy a hacer. Simplemente es un software que... la máquina virtual, estoy trabajando en una máquina virtual porque la instalé recién, está pelada. No tiene nada y justamente la vamos a usar para poder hacer la instalación de la herramienta que vamos a utilizar y demás. Y por eso está pelada. Y lo único que tiene es LibreOffice, ¿sí? Pues esto es un Ubuntu Mate, ¿sí? Que es una distribución que me gusta mucho. Igual pueden usar cualquier software. Hay muchísimo software para poder graficar DER, ¿sí? Que es como se llama el diagrama entidad-relación. Yo lo voy a utilizar acá para que sea más sencillo y nada más, ¿sí? Pero lo podrían hacer con cualquier otro, no hay problema. Esperen un segundo, que quiero correr algo. Bueno, nuevamente ya aprovecho el que tiene cosas que hacer Matías y aclaro que este es un taller introductorio. Por supuesto que si uno quiere saber mucho sobre base de datos, tendrá que hacer carreras y posgrados. Es decir, es un tema altamente complejo. Lo que estamos haciendo acá es ver unas primeras nociones. Entonces, bueno, obviamente que quedarán muchísimas cosas para seguir aprendiendo. Exactamente. Bueno, esto es Draw, ¿sí? Es un programita muy sencillito que viene con LibreOffice para poder hacer gráficas y yo lo voy a utilizar para poder hacer, como dije antes, un pequeño diagrama de entidad-relación de una casa de electrodomésticos que va a tener vendedores, que va a hacer ventas y demás. Entonces, en principio, el DER tiene un formato particular. En este momento no me interesa mucho el formato particular que tiene. O sea, tiene una forma de hacer. Es como si fuera el lenguaje UML, que es un lenguaje particular que utilizamos en programación orientada a objetos para poder explicar cómo se van a relacionar las cosas. Y alguien ya lo escribió, un pensador, científico, qué sé yo, y estructuró que el cuadrado significa una cosa, el rectángulo significa otra cosa, tal flecha. Bueno, el DER pasa lo mismo, fue desarrollado hace un tiempo y hay ciertas estructuras que se tienen que manejar de forma estándar e internacional para que cualquier persona en el planeta lo pueda leer. Porque esto al fin y al cabo es eso. Si es un diagrama, es una gráfica que si vos estás trabajando con otros desarrolladores puedan entender, ¿sí? Cómo va a ser la estructura de la base de datos a partir de un dibujito. ¿Sí? Esto no, obviamente no es la base de datos, es un dibujo de cómo se va a estructurar la base de datos. ¿Sí? Y está, como dije antes, estandarizado para que cualquier persona que esté trabajando con gente en Estados Unidos o en Alemania o en Francia o en donde sea, me puedan entender y yo los pueda entender a ellos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una gráfica muy sencillita. Obviamente, como dije antes, esto requiere de mucho más estudio. Nosotros lo que tenemos que registrar primero, como dije, son las ventas. ¿Las ventas quién las hace? Las hace un vendedor. Por lo cual, yo seguramente voy a tener una entidad, voy a tener una tabla en la cual yo voy a registrar a los vendedores. Entonces voy a tener un vendedor, ¿sí? Una entidad vendedor que va a tener ciertos campos que son los atributos. Si los campos habíamos dicho recién que correspondían a las columnas de las tablas en las cuales yo defino qué tipo de datos se va a guardar ahí. Un vendedor tiene que tener ciertos datos para poder yo registrarlo en la base de datos, que después me sirvan. En general, en un diagrama DER, eso se dibuja en un óvalo, ¿sí? Y se identifica. ¿Sí? Yo, obviamente, cada vendedor seguramente va a tener su nombre, ¿sí? Va a tener su apellido. O sea, son los campitos, ¿sí? Que voy a estar después armando en la tabla, que después lo vamos a hacer también. Apellido. Esto no me entra muy bien acá. Como dije, esto no es un software como para poder hacer esto, pero no importa. Seguramente va a tener un número de legajo o un ID, ¿sí?
ya creo que todos saben lo que es un ID, un identificador único, ¿sí? Podemos poner ID, que es el ID del vendedor, y así obviamente puedo tener un montón, ¿sí? El teléfono, el mail, no sé, los datos que yo necesite porque dentro de la empresa necesito tener esos datos. ¿Sí? El teléfono capaz es porque, no sé, un día el vendedor no llegó y yo necesito el teléfono para poder llamarlo y saber dónde está. ¿Está bien? Entonces, todo esto corresponde a datos reales que yo necesito que realmente me pueda registrar mi base de datos. ¿Sí? Entonces, esto se pone todas así liñitas para poder identificar que son los atributos que va a tener mi entidad vendedor. Sí puedo, como dije antes, puedo tener muchísimos más. Esto no es la idea de que lo hagamos en este momento, pero bueno, tengan en cuenta que en un diagrama de real esto estaría compuesto por un montón de óvalos que van a corresponder a todos los datos reales que voy a necesitar registrar para un vendedor. El vendedor era parte de lo que necesito, porque en realidad yo lo que quiero registrar son las ventas. ¿Sí? Entonces seguramente va a haber otra tabla que va a ser la tabla ventas. ¿Sí? Entonces yo acá seguramente voy a tener otra tabla, llamar ventas, la cual va a tener también sus atributos, sus campos con registro de alguna información que yo necesito tener. Seguramente voy a tener un número de venta. De alguna forma tengo que poder identificar de única forma a la venta X en particular. Entonces voy a tener un número de venta. Seguramente voy a tener también la fecha en la cual se hizo, la fecha, la hora, el monto, ¿sí? Total. Entonces acá podemos poner total. Y así un montón de datos dependiendo de lo que yo necesite, como dije antes, registrar para mi programa. ¿Sí? Entonces, esta línea, esta estaba mejor. Ahí tengo que todo esto pertenece entonces a esa entidad ventas. Y obviamente el vendedor es el que hace las ventas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma hay una relación acá, porque yo tengo que registrar que esta venta con tal número, con tal fecha, con tal total, la hizo este vendedor. ¿Está bien? Entonces, ahí hay una relación. Y esa relación la puedo identificar en el diagrama DER, se hace con una línea particular. ¿Sí? Yo voy a hacerlo con una línea en la cual va a haber una relación. ¿Sí? Y voy a tener que modificar, porque este software así lo necesita, haciendo una gráfica particular. Estas gráficas que están acá, lo que están identificando es la relación que hay, la cardinalidad, se le llama en diagrama DER, de cuánto se relaciona. ¿Por qué? Un vendedor, ¿sí? Puede hacer muchas ventas, pero una venta fue hecha exclusivamente por un vendedor. Supongamos, no sé, un lugar de, como dije antes, estamos haciendo una venta de electrodomésticos. Si ustedes van a la casa de electrodomésticos, hablan con un vendedor, ese vendedor registra en la computadora qué es lo que va a estar vendiéndoles, un televisor, una heladera, no importa lo que sea, ¿sí? Y es ese vendedor genera esa venta. Después, cuando se van ustedes, entra otra persona, hablará con el mismo vendedor y hará otra venta, y sucesivamente. Sin embargo, cada una de las ventas va a estar relacionada exclusivamente con un solo vendedor. ¿Sí? Entonces, la venta del televisor de 10 pulgadas, con serie, número, lo que sea, bla, 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 fue hecha por el vendedor Pedro, por decirlo. ¿Está bien? Entonces, esta relación que ocurre acá, ¿sí? Se identifica de esa forma como les decía recién. ¿Sí? De un lado, las ventas, ¿sí? Ups, mejor poner el otro. Y acá, vamos a agrandar esto porque en la anchura no se ve nada. Ahora sí. Sí, no sé si se llega a ver, si no vamos a aumentar un poco esto. ¿Se tiene que ver como la punta de la línea? Ah, ahí está, ahí se ve. ¿Sí? Ven que en la línea yo tengo una rayita de este lado y acá se llama pata de gallo. Esto sí que está como abierto así. Esto lo que está identificando es esa cardinalidad. Yo, desde ventas, cuando hago la lectura de esta línea, lo que estoy diciendo es que esa venta fue realizada por un único vendedor. Y este vendedor, o un vendedor que yo agarre de esta tabla, porque tengo un montón de vendedores acá, ese vendedor en particular pudo haber hecho varias ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo estas patas de gallo acá. Esta es una forma de manejar el DER, ¿sí? El diagrama de relación. Otra forma es escribir directamente en texto la relación, o en números en realidad,
la relación que podría ser, esto no era lo que buscaba, ¿dónde está? Para insertar un cuadrito de texto, no sé, bueno, lo pongo así, lo pongo acá, esto sería un 1, porque es un único vendedor el que hizo una venta, y acá lo que podemos tener es, del otro lado, un asterisco, ¿sí? O 1, 2 puntos asterisco, o sea, hizo está un poquito grande. Por la letra. Bueno. Y esto está identificando que el vendedor puede hacer una o muchas ventas. Y por lo menos una venta para ser vendedor, si no, no sería vendedor. Si yo pongo 0 a muchas, que también se podría hacer, no tiene mucho sentido tener un vendedor que nos da ventas, ¿sí? Pero bueno, supongamos en este caso que podría llegar a haber una o muchas ventas desarrolladas o realizadas por este vendedor. Eso que acabo de decir, realizadas, ¿sí? Es el nombre que tiene esta línea. ¿Sí? O sea, es la identificación de qué proceso hace una de las entidades contra la otra entidad para que aparezca. Y eso también se puede dibujar. Hay veces que en el caso del diagrama entidad-relación, eso se puede diagramar con un rombito, ¿sí? Se puede dibujar un rombito acá, y yo podría poner acá la palabra realiza. Vamos a la letra. Así. Y yo podría poner esto acá, ¿sí? Entonces la lectura, o sea, recuerden que el diagrama, la idea es que sea entendible por las personas que están abocadas al proyecto que estemos realizando. Entonces, yo tengo que venir y poder leerlo esto. Yo tengo que venir y decir, bueno, un vendedor realiza una venta o puede realizar de una a muchas ventas. Y una venta es realizada por un único vendedor, ¿sí? Esto sí es el diagrama, ¿sí? La idea es poder leerlo. Bueno, ¿y qué datos tengo que registrar yo en la base de datos de una venta? Y tengo que registrar el número, la fecha, el total y seguramente al vendedor que la hizo, ¿sí? O sea, de acá después voy a poder obtener cuáles son los datos que yo voy a tener que pasar a la base de datos para que esto funcione. Si no, no tiene sentido. Obviamente esto después puede crecer. Esto solo, ¿para qué voy a hacer una base de datos para guardar esto solo? Podría anotarlo en un papel, ¿sí? Pero no, yo tengo que guardarme mucho más datos. Podría ocurrir de que el vendedor, ¿sí?, trabaje para una sucursal particular, porque mi base de datos es general de toda la empresa. Y quizás mi lugar de trabajo, esta casa de electrodomésticos, tiene varias sucursales, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es agarrar y seguramente generar una nueva entidad que sea sucursal. Y en esa sucursal tener los datos para la sucursal. Sí, seguramente tendrán los globitos diciendo, bueno, la dirección, el número de sucursal, el teléfono de la sucursal, la cantidad de empleados que trabajan, todos los datos que yo necesite. Mucho ahora no me interesa eso. Bueno, estamos armando la base, simplemente es el diagrama. Obviamente, para que el diagrama esté completo, tienen que estar todos los datos, por supuesto. Pero lo que me ocupa ahora de interés es el tema de la relación, ¿sí? ¿Qué relación tiene un vendedor con la sucursal? La relación ahora es diferente quizás a la que tengo acá, porque acá yo tengo de uno a muchos, y ahora voy a tener al revés, de muchos a una. ¿Por qué? Porque en una sucursal hay muchos vendedores, pero un vendedor es exclusivamente empleado de una única sucursal, por lo cual ahora la flecha es diferente, ¿sí? O sea, va a ir en sentido diferente, quiero decir. Entonces, de acá para acá, y vamos a identificarla también como una relación, indicando esto. Vamos a ir... ¿Dónde estás? Acá. No sé si la estoy poniendo correcto. Y acá. Sí, la puse al revés. Vamos de vuelta. El primero es muchos, entonces muchos, y el de cierre es uno. Obviamente con un software para hacer esto es mucho más rápido, pero bueno, como dije, era lo más rápido posible.
Bien, entonces acá tengo que un vendedor trabaja para una sucursal y en una sucursal puedo tener muchos vendedores. Si tuviéramos que la sucursal acepta exclusivamente 4 vendedores por sucursal, podríamos hacer que esta relación, que esta cardinalidad sea de 1 a 4, ¿sí? En vez de que sea de 1 a muchos. Y de esa forma puedo identificar ya directamente en la gráfica cuántos empleados reales puedo tener en la sucursal. No podría tener más. ¿Sí? Eso también se puede hacer y depende del proyecto y qué queramos identificar en el proyecto. ¿Sí? Pero en esta forma también tenemos así que la relación sea diferente. En este caso, ¿sí? El dato va a estar en el vendedor. O sea, el vendedor va a tener seguramente otro atributo, otro campo, en el cual yo voy a identificar el número de sucursal. Porque sucursal sí o sí va a tener ciertos atributos, ciertos campos, y va a haber un campo que va a ser único para cada sucursal y que será el número de sucursal o el ID de sucursal. ¿Sí? Vamos a poner el número SUC, por ejemplo. ¿Sí? Y ese número SUC es el que voy a tener que registrar dentro del vendedor para poder hacer esta relación exista. Porque si no es imposible, una rayita no es una relación, es un dato que yo voy a tener que registrar. Y lo voy a tener que registrar acá, en el vendedor. En el vendedor voy a tener el número de sucursal. Entonces, cuando yo desde un vendedor necesite la información del teléfono de la sucursal, lo voy a poder obtener justamente por esta relación. Porque yo ya sé que ese vendedor trabaja en la sucursal 5. No importa cómo se llama la sucursal, cuál es la dirección, el teléfono, porque eso puede variar. Pero el número de sucursal no. ¿Está bien? Entonces, de esa forma lo obtengo. En esta forma, en ventas, es donde se registra quién fue el vendedor que realizó esa venta. Entonces, estas linitas y esos dibujitos muy bonitos que aparecen ahí tienen un porqué y tienen una razón de ser y por qué están puestos así. ¿Ok? No es de otra forma. Después tengo que, cuando yo produzco una venta, o un vendedor en realidad genera una venta, esa venta obviamente va a tener registrados productos. Pero en una venta yo podría tener muchos productos. Entonces, seguramente voy a tener una entidad que se llame productos con todas sus cositas, ¿sí? O sea, con todos sus campitos y todos los datos que yo tengo que guardar de un producto. El número del producto, el proveedor del producto, el nombre del producto, la cantidad, el precio, no sé, hay un montón de datos que yo tengo que guardar. Pero a mí me interesa ahora la relación. ¿Qué relación hay acá? ¿Sí? O sea, en una venta, en una sola venta, yo pude haber vendido muchos productos. Y si yo tengo productos, por ejemplo, televisores en stock, 2000 televisores, y vendí 1000, esos 1000 televisores dudo que lo haya vendido en una sola venta. Seguramente lo vendí en varias ventas. Entonces, acá hay una relación de muchos a muchos. Una venta tiene muchos productos y un producto, ¿sí? Pudo haber sido vendido en varias ventas, en varias facturas. Entonces, acá hay una relación de muchos a muchos. La flechita ahora va a tener patitas de gallo por todos lados, ¿sí? O cardinalidad de muchos a muchos, asterisco, asterisco y todo eso, depende de la forma de diagrama que quieran hacer. Bueno, no sé por qué se me enganchó. Ahí está. Vamos a hacer patita, patitas. Y va a haber una particularidad con respecto a cómo después lo voy a tener que pasar a la base de datos esto. Porque ahora, al tener de muchos a muchos, la forma de poder registrar esto va a ser creando una nueva tabla. ¿Sí? Voy a necesitar crear otra tabla, porque yo no puedo guardar en ventas un registro con el número de venta, no sé, 5, y con el producto 8, 3, 12, 44, 23, porque yo tengo varios productos en esa venta número 5. No puedo hacer acá, en realidad podría hacer una estructura, por ejemplo, un array, una matriz interna, lo que pasa es que complicaría mucho la cosa. Y para poder indexarlo y poder hacer una búsqueda rápida, no me conviene. Sí, lo mismo al revés. Yo en producto, televisores, lo vendí en la venta 5, en la 8, en la 23, en la 2048, lo que sea. No puedo estar registrando continuamente en cada venta que haga el producto que se vendió en esa venta. Entonces acá aparece justamente una tabla intermedia que se genera, en la cual yo lo que voy a registrar es el número de venta y el ID del producto. O sea, se genera una tabla más acá para poder hacer ese registro. Entonces ahora sí, en esa tabla nueva van a poder aparecer un mismo ID de venta, el número 5, por ejemplo, la venta número 5, con productos diferentes. El producto X con diferentes ventas. Y sucesivamente en esa nueva tabla. ¿Ok? Entonces, cuando es una relación de muchos a muchos, ocurre eso. Y la otra relación que nos falta es de 1 a 1. Un vendedor, por ejemplo, debería tener su login para poder acceder al sistema,
¿sí? Entonces, la tabla donde yo registro los logins, nombre de usuario y contraseña, básicamente, es de 1 a 1. ¿Sí? Entonces, yo tengo que un vendedor tiene un único login y ese login pertenece exclusivamente a un único vendedor. ¿Bien? Entonces, de esa forma tengo una relación de 1 a 1. Obviamente, todas estas relaciones tienen un porqué, de hecho tienen un porqué matemático inclusive, ¿está bien? O sea, muchas de las bases de lo que es el trabajo con base de datos y demás dependen mucho de la matemática y se suele dar, obviamente, en la universidad, en la facultad o en cursos especializados en base de datos, porque yo lo hice muy rápido y pareció bastante sencillo, pero no es tan así. Requiere de mucha concentración, requiere de poder hacerlo correctamente, porque después esto, otra vez, va a hacer notar en la performance de la base de datos. Si yo hice mal las tablas, esto va a ser recontra lento, ¿sí? Y no va a servir al propósito que tenía. Si yo hice mal una relación, una cardinalidad o lo que sea, no voy a poder registrar ciertos datos. O va a fallar después cuando trabaje desde el lenguaje que quiera hacer acceso a la base de datos. Esto es sumamente importante y requiere mucha práctica. Es agarrar enunciados, agarrar problemas y tratar de solucionarlos desde un punto de vista de lo que es la base de datos y poder ir armando esas relaciones que después van a ser esenciales para poder trabajar. ¿Okay? ¿Alguien me quiere preguntar algo de esto? No, por ahí yo puedo comentar algo, que es que cuando uno está trabajando, por ejemplo, yo trabajo desde hace muchos años en e-learning, ¿no? Te pasa que vos administras un campus y de pronto viene la gente, qué sé yo, la rectoría y te dice, bueno, decime cuántas mujeres y cuántos varones entraron en la última semana al campus virtual. Y entonces mi respuesta es, nunca me dijeron que querían que estuviera el género en el campus virtual, no le puedo dar ese dato. Es decir, planificar mal sin saber qué es lo que después vas a querer obtener, te genera momentos en los cuales directamente no podés hacer lo que te están pidiendo. Imposible saber este dato si yo no lo recolecté antes, porque no es magia. Exactamente, sí, lleva mucho tiempo pensar en qué datos son relevantes, ¿sí? Para que después el sistema, el programa que yo tenga que acceder a la base de datos funcione. Si yo no registré un X valor, está bien, se puede obviamente cambiar la base de datos, agregar el campo y demás, después lo vamos a ver cómo se hace, pero eso implica que después voy a haber que reescribir código, porque si yo me olvidé de anotar, como decía recién, el sexo, por ejemplo, de la persona, o la percepción de la persona, después tengo que cambiar también en el programa que se haga esa pregunta, que es para poder registrarla, y después voy a tener que agregar seguramente un botón para poder hacer un filtrado, una indexación con ese dato, que antes no existía. Por lo cual, eso lleva mucho tiempo, muchas horas de trabajo y plata. Esto es plata. Si por más que estemos laburando con una base de datos open source o lo que quieran, esto es plata. ¿Sí? El tiempo es oro y en una empresa, si no anda la empresa, si no anda la base, se pierde mucha plata, se pierde mucha gente inclusive, porque la cabeza de alguien va a rodar. ¿Ok? Bien. Todo esto es muy lindo, pero de alguna forma tengo que hacer que funcione. O sea, hicimos un dibujito, las relaciones, todo más o menos la tenemos. El tema es que ahora de alguna forma nos tenemos que comunicar con la base de datos. Y para eso nació SQL o SQL, que es un lenguaje. ¿Ok? Como cualquier otro lenguaje de programación, no señoritos. Esto es un poquito más fácil inclusive que cualquier otro lenguaje. Ahora vamos a ver por qué. En principio, bueno, son siglas, quiere decir Structured Query Language o lenguaje de consultas estructurado, y está basado en 3 sublenguajes. ¿Qué quiero decir? Primero vamos a explicar un poquito. Se llama lenguaje, es verdad, tiene, ¿sí?, una estructura matemática como cualquier otro lenguaje, pero a diferencia de los lenguajes quizás que, si alguno de ustedes es programador y está trabajando, no sé, con PHP, con C, con Java, con C#, con Python, con el que sea, ustedes saben lo arduo que es programar, porque hay que poner if por todos lados, un for, hay que conocer de estructuras, arrays, matrices, hay que trabajar con funciones, con objetos que tienen funciones y adentro de esas funciones tienen para un quilombo de cosas. Bien, eso es porque ustedes mismos tienen que hacer los algoritmos que solucionen las cosas. La diferencia que tiene y por qué son tan caros los motores es porque el lenguaje SQL lo que hace es exclusivamente que ustedes escriban qué quieren, no
cómo lo quieren o cómo tienen que obtenerlo. Cuando ustedes crean un algoritmo en cualquier lenguaje de programación, ustedes están escribiendo cómo quieren obtener un resultado. Si quiero sacar, no sé, la edad de una persona a partir del año de nacimiento, tengo que hacer un if, preguntar, calcular de acuerdo a la fecha actual, la fecha de nacimiento, bla, bla, bla. Bueno, tengo que hacer un algoritmo. ¿Está bien? O sea, tengo que formar la respuesta a partir de un código. En cambio, en SQL, lo que yo escribo es qué quiero. Entonces yo puedo poner, quiero a todos los alumnos que hayan nacido en el 98. Y yo le escribo eso al motor. Y el motor solito se encarga de buscar a todos los alumnos nacidos en el 98 y me devuelva toda una lista, una tabla con toda esa información. ¿Ok? Es otra forma de programar. Es un lenguaje, sí, porque tiene algunas complejidades más y tiene palabras reservadas que hay que respetar y demás, y una estructura particular para hacer, pero nosotros lo que escribimos es lo que queremos, no cómo. ¿Ok? Entonces, quiero sacar el mayor de las ventas. Por ejemplo, yo tengo las ventas de tal día. Entonces yo le tengo que decir a la base de datos, bueno, al motor en realidad de la base de datos, el que sea, quiero todas las ventas superiores a, no sé, 10.000 pesos de la fecha tanto. Y me devuelve eso. ¿Está bien? El motor es el que se encarga de, obviamente adentro ya tiene todos los algoritmos, elige cuál es el algoritmo, lo ejecuta, dependiendo de la cantidad de tablas que haya, de cantidad de datos registrados y demás, tardará más o menos, ¿sí? De acuerdo a esos algoritmos. Y lo que hacen las empresas, y por eso te cobran lo que te cobran las empresas más grandes, es porque tienen una performance en esos algoritmos que los hizo alguien. Obviamente un programador desarrolló los motores, no uno, miles. Desarrolló los motores. Ustedes lo único que tienen que hacer para poder comunicarse con la base de datos es decirle correctamente qué es lo que quieren. Y para eso están esos sublenguajes. Por ejemplo, el DDL es el Data Description Language y tiene que ver con la descripción de la base de datos. Son ciertas sentencias, se le llaman sentencias también, escritas en este lenguaje SQL, que lamentablemente es en inglés, pero son sencillas, son palabras reservadas que uno más o menos puede entender. Ven que ahí aparece create, alter, drop, truncate, rename y demás. Son palabras reservadas que vamos a utilizar dentro de esta parte del lenguaje para poder hacer, por ejemplo, la creación de una tabla, ¿sí? Después vamos a tener el DCL, que es el Data Control Language, y que corresponde al lenguaje para lo que es la parte de seguridad, de poder darle a los diferentes usuarios que van a tener acceso a la base de datos lo que pueden hacer. Porque yo puedo tener varios diferentes tipos de usuarios de mi base de datos. Puedo tener a la gente de ventas, pero también puedo tener a la gente de recursos humanos. Los de recursos humanos probablemente tengan acceso a hacer modificaciones en la tabla que corresponde a los sueldos. Pero el vendedor no. Si no, el vendedor podría acceder a su propio sueldo y aumentárselo. ¿Sí? Ahí no va a tener acceso. Sí va a tener acceso a poder registrar una venta. ¿Sí? Cosa que el de recursos humanos tampoco podría hacer. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos dar diferentes permisos para poder acceder y poder hacer diferentes cosas dentro de la base. Y el último de los lenguajes es el DML, que es el Data Manipulation. Acá es con las sentencias que son las más comunes de uso para un programador hablando. El acceso, digamos, a poder hacer un select, de poder hacer un search, para poder hacer, por ejemplo, un indexado, buscar, como dije antes, no sé, todos los alumnos que se tengan de apellido García. ¿Sí? Entonces me da toda la tabla de todos los García. Siempre somos muchos igual. Y así sucesivamente, bueno, puedo trabajar también con sentencias para agregar datos dentro de la tabla, borrar datos de la tabla, hacer una modificación, o sea, agregar o sacar algún tipo de valor que tenía ya registrado en una fila en particular, y eso obviamente con la manipulación lo hacemos. Yo recién dije que el DML era más común para los programadores. ¿Por qué? Porque en realidad el acceso a la base de datos, que son bases de datos muy importantes, muy de negocio, digamos, la va a hacer un DBA, ¿sí? Un Database Administrator, o sea, un administrador de base de datos, no un programador. Los programadores tienen acceso muy limitado, ¿sí? A poder ejecutar sentencias de SQL porque pueden ser muy peligrosas. Yo hago un drop de una tabla y volé la tabla entera. ¿Ok? Entonces el programador normalmente no debería tener acceso a ese tipo de cosas, sí el DBA. Y el DBA también puede hacerle las sentencias SQL para que después el programador las pueda embeber en un botón.
Porque lo que hace el programador es agarra un botoncito en una interfaz gráfica y le dice que si el usuario aprieta ese botoncito, le muestra toda la tabla de ventas. ¿Ok? Por atrás, el botoncito lo que está haciendo es hacer una llamada a la base de datos, pedirle, ¿sí? En este lenguaje, mándame todas las ventas de este día. Y de esa forma funcionar. ¿Sí? El DBA le arma la sentencia SQL, se la da al programador, el programador lo que hace lo embebe dentro del lenguaje que estoy trabajando detrás del botón, y cuando apretas el botón, o el usuario aprieta el botón, accede a ver eso. Para el usuario, ¿sí? Es magia, o capaz si no entiende nada de base de datos, dice, wow, acá aprieto y enseguida veo toda la tabla de ventas. Bueno, atrás hay un laburo importante del DBA, de la gente de UX, UI, para poder hacer el diseño bonito, de los programadores de back, para poder hacer que se conecte correctamente a la base de datos, para que haya seguridad y bla, 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 bla. Sí, es mucho laburo atrás. Sin embargo, logramos el cometido de eso. Bien, antes de irnos a la instalación, que me parece que vamos a quedar ahí hoy en la instalación, la semana que viene haremos directamente toda la parte práctica, entonces, vamos a recordar quizás algunas cuestiones puntuales de lo que son las sentencias de SQL. Aunque muchos no hayan visto sentencias SQL, las vamos a ver mucho en el trabajo que vamos a hacer la semana que viene. Aunque lo vamos a hacer de forma visual, con una interfaz visual, se puede trabajar también, obviamente, en consola. En realidad, un DBA es muy raro que trabaje con una interfaz gráfica. Normalmente trabaja directamente con una consola. Ahora después les voy a mostrar qué es la consola. Y las sentencias en sí es lo que va a utilizar el programador para poder ejecutar, conectarse a la base y hacer lo que tenga que hacer. Después vamos a ver que hay muchas, que depende de cada uno de estos sublenguajes que les comentaba recién, pero tienen ciertas particularidades. Primero, es lo mismo si vamos a escribir con mayúsculas y minúsculas las sentencias. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay una sentencia que se llama create table, que obviamente es para crear una tabla. Acá hay una que se llama insert into, que es para poder insertar datos, un registro dentro de una tabla, y así hay varias más, no importa mucho eso. Pero de esta forma yo puedo, ¿sí? Ejecutar un comando, una sentencia, y de esa forma hacer que la base de datos haga algo, que el motor haga algo. ¿Sí? Esto no importa, si es mayúscula o minúscula, no pasa nada, ¿sí? Con respecto al comando. Con respecto al texto, a lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, acá estoy creando la tabla localidades, ¿sí? Una tabla que voy a meter dentro de mi base, ¿sí? Bien. Esto, dependiendo del sistema operativo que estemos trabajando, es case sensitive, ¿sí? O sea, que no es lo mismo escribir localidades con la L mayúscula que con la L minúscula. GNU Linux y MacOS son case sensitive. Microsoft Windows no. Entonces, para Microsoft es lo mismo localidades con L mayúscula, todo localidades con mayúscula, localidades con la L minúscula, es todo igual, ¿sí? En cambio, para una distribución GNU Linux y MacOS, no. Esto hay que tenerlo en cuenta porque después, cuando estamos escribiendo nuestro código, ¿sí? Y nos olvidamos de cómo escribimos el nombre de una tabla o el nombre de un campo o lo que sea, y lo ponemos diferente y no funciona, es por eso. ¿Ok? Y además hay que pensar también que quizás nuestro sistema vaya a terminar trabajando no en el sistema operativo que estábamos nosotros desarrollando, y puede ser en otro, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Todas las sentencias de SQL terminan todas con punto y coma. Los que estén ya programando en C, C# o otros lenguajes o Java que dependían de ese tipo de cosas, si no ponen el punto y coma, la sentencia no está terminada y no se ejecuta. ¿Qué más? Y otras cosas que necesitemos saber ahora, me parece que no. Me parece que con eso estamos con respecto. Bueno, ¿qué pasó? Me caí, ¿no? Hola, sí. Me caí un segundo. Vale, de vuelta. Seguimos, no pasa nada. A ver. Vuelvo a mi... Ahí estoy igual. Bueno, igual de acá ya hemos terminado. Vamos a cerrar esta ventana. Esto me interesa por ahora. Bien. Estoy en mi máquina virtual, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es hacer la instalación
¿sí? De un stack. ¿Sí? Un stack es una pila de programas que suele ser muy utilizado para poder desarrollar aplicaciones que tengan que ver con base de datos, que tengan que conectarse con una base de datos. ¿Sí? El stack que voy a usar se llama SAMP. Voy a entrar al navegador, ¿sí? Todos ustedes pueden hacer lo mismo en casa, ¿sí? Voy a entrar al navegador, voy a escribir SAMP. Voy a entrar a la página oficial de SAMP. Ahora vamos a explicar un poquito qué es esto. Bien, en el inicio, ¿sí? Del desarrollo de aplicaciones con acceso a base de datos, se necesitaba instalar el motor de base de datos, el lenguaje de programación que vamos a utilizar, un servidor web, si es que teníamos que hacer una aplicación que además se conecte con un navegador para poder acceder y demás, y había que hacerlo uno por uno, ¿ok? Cada servicio por su cuenta, instalarlo, configurarlo, y eso lleva mucho tiempo, configurar correctamente y que todo después se amalgame y funcione todo junto. Era un parto. ¿Está bien? Entonces, con el tiempo, diferentes empresas fueron desarrollando, o grupos de desarrolladores empezaron a trabajar con una cosa que se llama stack. Hoy en día se sigue funcionando y es lo más común del mundo de que un desarrollador trabaje con algún stack en particular. Bueno, SAMP fue uno de los primeros. ¿Ok? Hoy en día tienen, sí, MERN, Minion, hay un montón de stacks diferentes para poder hacer desarrollo web re bonitos, con Mongo, con, no sé, con Laravel, con React y todo ese tipo de cosas. Esto es más viejo, ¿sí? Pero no importa, de acá nació casi todo. Y SAMP lo que tiene es que es multiplataforma, ustedes ven acá abajo que se puede instalar para cualquiera. Yo voy a hacer clic acá, así voy descargando, porque va a tardar un ratín. Así que vamos a poner acá, ahí guardar. Ahí se está empezando a descargar, perfecto. Y mientras les voy comentando, bueno, lo pueden descargar para el sistema operativo que ustedes estén utilizando, no hay ningún problema, funciona exactamente igual. Y lo que viene en este stack, ¿sí? O sea, son varios programas. Viene Apache, en este caso viene MariaDB, viene PHP y viene Perl. PHP y Perl son lenguajes de programación, ¿sí? Son lenguajes muy comunes, en el caso PHP sobre todo es un lenguaje muy común para poder hacer desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? Junto con HTML y de HTML5 y demás, se trabaja también con frameworks, ¿sí? Podría trabajar con Laravel, que es un framework muy común para trabajar con PHP, pero obviamente necesito tener el motor. Bueno, MariaDB es el motor que viene con SAMP y es el que vamos a instalar en este caso, que es el fork de MySQL. Y también viene con Apache. Apache es un servidor web, o sea, para que yo pueda montar una página web de forma local en mi máquina y poder hacer visualización de una aplicación web, necesito de un servidor web. ¿Sí? Entonces, Apache es el servidor web que ya viene con todo este stack. O sea que ya instalando todo esto, tengo un montón de herramientas ya para poder laburar. ¿Sí? Puedo hacer una aplicación web que se conecte con MariaDB para poder acceder a la base de datos y que con PHP pueda hacer toda la interfaz de visual y un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, esto ya se descargó, así que voy a ir a buscarlo y lo voy a instalar. Bueno, hay un tema particular. Yo estoy en GNU Linux. Los que estén trabajando con esto ya saben que las cuestiones de seguridad son muy particulares. Sí, o sea, yo le tengo que dar permiso al archivo que acabo de descargar, ¿sí? Para que lo pueda ejecutar. Si no, no lo puedo ejecutar. ¿Sí? Eso es una cuestión de seguridad que otros sistemas operativos no tienen. Ustedes descargan el archivo como recién lo hice yo en Microsoft Windows o MacOS, hacen doble clic y aparece el instalador. En GNU Linux eso no pasa, le tengo que dar permisos. Se pueden dar los permisos directamente de forma visual, pero yo lo hago siempre por consola porque me es más rápido. ¿Está bien? Lo que acabo de descargar seguramente va a estar en la carpeta de descargas, ¿sí? Así que accedo a la carpeta de descargas, si yo hago un ls para poder ver, ahí veo que está el archivo que acabo de descargar, ¿sí? SAM, Linux, bla, 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 bla. Bien, eso sí es un archivo plano para mi distribución en este momento. Si yo no le doy permiso de ejecución, por más que haga doble clic, que quiera ejecutar, no hace nada. ¿Ok? Entonces le tengo que dar los permisos. En el caso de las distribuciones derivadas de Debian, para poder hacer eso, necesito trabajar con un comando que se llama chmod, ¿sí? Que lo que hace es modificar justamente los permisos de un archivo. En este caso yo voy a trabajar con ejecución y demás, entonces le voy a dar el permiso 755 a este archivo. ¿Sí? Ahí lo copié para que sea rápido. Presiono Enter, me va a pedir la contraseña. Y ahora ya es ejecutable este archivo. Entonces lo voy a ejecutar.
¿sí? Para poder ejecutarlo, lo que voy a tener que hacer, si ya que estoy acá en la consola, lo hago directamente acá en la consola, le pongo punto barra, nombre del archivo, y se ejecuta. Cuando se ejecuta va a aparecer obviamente la interfaz gráfica para poder, ¿sí?, hacer la instalación. ¿Sí? Aparece, siguiente, 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 eso como todos lados. ¿Sí? Estaría bueno leer las cosas, pero se pierde mucho tiempo. Bien, ahí se está empezando a instalar. Cuando termine de instalar, yo voy a tener instalado todo el stack completo. ¿Sí? Los 4 programas, 2 servicios, que es Apache y MariaDB. Y también voy a tener PHP ya instalado y Perl ya instalado. Que quizás ya lo tenía instalado, ¿sí? O sea, ahí teníamos un compañero dentro de la charla que nos decía que tenía ya PHP, alguna instalación de PHP. No pasa nada, puedes tener varias PHP, así que no hay problema, no afectaría. En realidad lo que se instala de PHP es el intérprete, ¿sí? O sea, PHP requiere de un intérprete para poder ejecutar lo que ustedes escriban dentro de un embebido, por ejemplo, HTML. Si ustedes embeben un PHP, lo que tiene que hacer el servidor es poder acceder al intérprete de PHP para poder ejecutarlo, si no, no anda. ¿Sí? ¿Quién accede? Apache. ¿Sí? Porque Apache es el servidor que están ustedes corriendo. ¿Sí? Siempre hablando del lado del servidor. ¿Sí? Si fuera una ejecución del lado del cliente, lo hace el navegador web. ¿Okay? Bien, esto va a tardar 2 minutos, 3 minutitos más en instalar. ¿Alguien me quiere ir preguntando algo mientras? Sí, Omar. Una consulta, profesor. Bueno, seguramente usted sabe que, por ejemplo, ya NetCore y Net6 son completamente compatibles con Linux. Inclusive, bueno, Visual Code ya se puede instalar en Linux. ¿Cómo ve el tema de trabajar con la base de datos? ¿Es mejor trabajar siempre con una base de datos como MariaDB en este caso, no? Sí, por supuesto. Sea en Microsoft Windows o en cualquier distribución GNU Linux o en MacOS, siempre es preferible trabajar con una herramienta que después, primero que tengas el permiso para usarla. ¿Sí? O sea, hay muchos chicos que quizás en la facultad inclusive les dan SQL Server como para poder trabajar. Y terminan trabajando con quizás una licencia educativa, lo cual no está mal, porque sirve para aprender, perfecto, pero eso después vos no lo puedes llevar a un desarrollo propio o a un desarrollo para un cliente. ¿Sí? O sea, si vos vas a trabajar exclusivamente con SQL Server, vas a tener que requerir que tu cliente pague la licencia. ¿Ok? En cambio, si vos te acostumbras a trabajar con Maria, con MySQL, con Postgre, con Mongo, que son todas open source, después cuando hagas un desarrollo para un cliente real, vas a poder instalarle ese motor y que no tenga que pagar ninguna licencia. Vos después le puedes cobrar el soporte, no hay ningún problema. Yo desarrollo aplicaciones para clientes, además de ser docente necesito sacar plata de otro lado. Así que desarrollo aplicaciones para personas, ¿sí? Y en general, siempre trabajo con Maria o con MySQL, no hay ningún problema, y yo cobro el soporte después. O sea, vendo el producto, vendo el software, ¿sí? Que es open source, yo desarrollo open source, ¿sí? Le vendo el programa con su código fuente, le doy el código fuente, tomá, acá está el código fuente, y si quiere le vendo el soporte. Si quiere, si no quiere, no hay problema. O sea, total tiene el código. Puede pedirle que haga otra persona el soporte. Y si no, me llama a mí una vez por mes, si hay que hacer un backup, si hay que hacer algo, no hay ningún problema. No. Perdón, un comentario. Si podés correr un poquito para abajo la ventana para que se vea lo último que escribiste. Ok. Ahí está. Vos lo hiciste con su... A mí me dio error en mi máquina ponerlo así que lo que tuve que hacer es poner sudo su primero y después... Bueno, pues. No sé por qué me dio. Estoy en un Linux Mint. En Mint, ok, puede ser. ¿Qué más? Lo que estamos haciendo acá entonces es instalar las herramientas para poder tener una base de datos local. Exactamente.
justo hoy vamos a terminar con eso. Ahora les voy a mostrar cómo ejecutar el servicio para poder, obviamente también, recién lo que hice fue algo puntual que es requerido en GNU Linux, ¿sí? En cualquier distribución. Hay que dar los permisos para ejecutar del instalador para poder instalarlo. La instalación no indica que después va a estar en ejecución el servicio. Tanto Apache como MariaDB son servicios. La computadora tiene que estar corriendo continuamente el servicio, esperando que otra computadora o que otras computadoras accedan a mi computadora para hacer uso de la base de datos. ¿Sí? Porque más allá que va a estar instalada de forma local y que yo lo puedo usar, si yo tuviera conectado una red ahora, podría otros usuarios, otras computadoras conectarse. No hay ningún problema, porque ahora mi máquina se transforma en servidor. ¿Sí? Con Apache se transforma en un servidor web y con MariaDB se transforma en un servidor de base de datos. Quedan puertos abiertos, si yo lo permito, y de esa forma otros usuarios, otras computadoras dentro de mi red, si tienen acceso, si tienen los permisos, pueden entrar y pueden hacer uso. Sí, de hecho, se usa así en muchísimas empresas pequeñas. ¿Sí? Yo tengo una empresita que le hice un sistema hace poquito que tiene 4 computadoras nada más, y con esas 4 computadoras tenemos una computadora normal, ¿sí? Que es un servidor, y se conectan ahí, perfecto. Funciona excelente, no hay ningún problema. Y no requirió ningún hardware loco, nada del estilo. Sí, o sea, es algo sencillo. Jorge. Sí, buenos días, profe. Una consulta, lo que es MariaDB, ¿cuántas, si yo, por ejemplo, lo implemento para un negocio o algo, cuántos accesos simultáneos puede tener o cuántos clientes se pueden conectar? Lamentablemente depende de muchos factores eso. Depende sobre todo del hardware, ¿sí? O sea, de la cantidad de memoria RAM que tenga el hardware que vos estés tratando de correr. También depende mucho de la performance que tenga el equipo en sí, o sea, si tiene discos de estado sólido, si tienes storage de mecánicos, la cantidad de cores, ¿sí? O sea, vos podés tener una máquina con octa-core, por ejemplo, mi máquina en este momento es un octa-core, entonces está funcionando con una cantidad de threads grande, digamos, como para poder soportar quizás hasta 40 conexiones en una computadora relativamente normal. Ahora, si necesitas un procesamiento mayor, podés meter un hardware más grande y que MariaDB haga uso de, no sé, 20 cores con, no sé, 256 GB de memoria RAM. Y de esa forma llegar quizás a 100, 150 personas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero hay que probarlo. Lamentablemente no hay, sí hay, o sea, podés buscar en algún foro alguien que ya haya trabajado, digamos, en esa cantidad y, bueno, de esa forma enterarte quizás de los requerimientos. Pero si no, hay que probar. Lamentablemente no. Pasa lo mismo igualmente con otras bases más grandes, ¿sí? O sea, si vos querés comprar un MySQL de Microsoft, Microsoft te tiene un listado que dice, bueno, para tal hardware y tal licencia podés mantener hasta 50 usuarios simultáneos. Después también depende, o sea, capaz que vos tenés 50 usuarios simultáneos, pero que no hacen transacciones exactamente al mismo tiempo. Sí, capaz que tenés sí 50 computadoras conectadas a la red, accediendo a la base, pero no haciendo transacciones. ¿Se entiende? También hay cachés, o sea, podés generar cachés locales en las máquinas y así un montón de cosas, y entonces las performances varían, digamos, un poco. Bien, se acaba de instalar, ¿sí? Y nos quedan 5 minutos de clase. Así que vamos a aprovechar esos 5 minutos y les voy a mostrar cómo hacer para levantar el servicio. Yo lo instalé, pero Linux no tiene levantado el servicio. Ni Apache, ni Maria están corriendo en este momento. Si ustedes instalaron esto en un Microsoft Windows, por default, Microsoft Windows les va a levantar los servicios. O sea que forever van a tener el Apache abierto y MariaDB abierto. En Windows es al revés. Ustedes los tienen que apagar los servicios, no prenderlos. ¿Sí? O sea, se prenden de forma automática. ¿Ok? Así que ustedes van a tener que apagarlos, ¿sí? Si no los quieren tener abiertos. Y así después ya quedan cerrados, ¿sí? Pero por default va a arrancar prendidos. Bueno, ahora están instalados, no están en ejecución, yo lo voy a ejecutar. Lo voy a hacer por consola también, porque es más rápido para mí. Sí, se puede hacer también visual, se puede generar un archivo visual, no hay problema, pero como es exclusivamente para levantar el servicio, y después ya me olvido, tengo que entrar a la carpeta donde se instaló. Lo escribí mal. Ahora sí.
es esta, ahí se instaló recién lo que acabamos de instalar y ahora le tenemos que avisar que lo ejecute, ¿sí? Entonces voy a poner start, ¿sí? Ven que ahí dice sudo./samp start y eso va a ejecutar, ¿sí? Apache, MySQL y otro programita que ya viene, que es un FTP, que eso después se puede cancelar, no importa. En este momento, ahora sí, los 3 servicios, en este caso, igual son 2 los que necesitamos, están en ejecución, ¿sí? O sea que otras máquinas se podrían conectar. ¿Cómo hacemos para ver? Muy lindo todo esto, pero no veo la base de datos. ¿Dónde está mi motor? Bueno, ¿por qué viene Apache también acá adentro? Porque la realidad es que yo tengo una interfaz gráfica que ya viene instalada con SAMP, ¿sí? Para poder acceder a eso, yo tengo que entrar a mi servidor. Como mi servidor es de tipo local, está en mi máquina con mi IP interna, ¿sí? O con el nombre localhost, ¿sí? Que es como normalmente le llamamos a nuestro equipo. Entonces yo escribo localhost en el browser, en cualquier browser. Yo estoy acá con Firefox porque es lo que viene por default, ¿sí? En Ubuntu Mate. Pero si tienen cualquier otro web browser, mientras que esté abierto Apache y les muestre esto quiere decir que Apache está corriendo. Yo en este momento tengo Apache funcionando, el servicio de Apache, que es el web server, funcionando. ¿Sí? Me está diciendo acá que esto funciona, estoy dentro de localhost, dentro de mi máquina. Y esto, SAMP, como dije recién, viene con un programita visual, una interfaz gráfica para poder acceder a la base de datos, que se llama phpMyAdmin. Es muy común, es muy conocido, ¿sí? Es muy fácil de usar. Igualmente, todo esto lo vamos a hacer toda la clase que viene. Exclusivamente vamos a trabajar para esto. En el cual yo veo toda la información de la base de datos. ¿Sí? Acá veo que el servidor de la base de datos está montado sobre un Unix socket, que en este caso el motor es MariaDB, esta es la versión, el usuario en este momento es root, eso es un peligro, después eso se cambia. ¿Qué más? Bueno, el servidor web, ¿cuál es? La versión de PHP, y esto que vemos acá al costadito son las bases de datos que ya viene dentro del motor. Hay ciertas bases que ya vienen pre-creadas para que funcione el motor, básicamente. Y no se pueden borrar, ¿sí? Estas no las borré porque si no hicimos cagada. Pero para poder hacer una base de datos rápida, ¿sí? Hacemos re fácil. Mira, apretamos acá en nueva. Vamos a crear una base de datos nueva. Le vamos a poner taller db database. Y la creamos. Me acaba de crear una base de datos. No tiene tablas, no hace nada. Así que vamos a una tabla. Antes habíamos hecho la tabla de vendedores, de ventas. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la primera tabla que vamos a hacer, la tabla de vendedores. Vendedores. ¿Sí? Bien. Y una vez que creo el nombre de la tabla, me permite ya empezar a crear los campos. Los nombres importantes de donde yo después voy a tener que identificar ese campo con un tipo de dato y después cuando empiece a registrar datos, se van a registrar. Entonces, por ejemplo, el primer dato podría ser, estamos en vendedores, así que número de vendedor, por ejemplo. Número de vendedor, que es de tipo entero, ¿sí? Pero podría ser de otros tipos. ¿Sí? Hay muchos tipos de datos diferentes de acuerdo a lo que yo tenga que registrar. Siempre hay que registrar lo mínimo necesario. ¿Por qué? Porque es una base de datos. Si la base de datos crece mucho y tengo 10 millones de registros, cada registro ocupa en memoria del disco lo que el tipo de dato aplica. Si un tipo de dato entero ocupa 4 bytes, qué lindo, es re nada 4 bytes. En 10 millones no es poquito, es mucho. Y es un solo dato. ¿Sí? Ahora, en una tabla yo puedo tener 20 campos. Y cada campo ocupa 4 bytes, 10 bytes, 8 bytes, 16 bytes. Suman y cada uno de esos registros es lo que ocupa en el disco rígido. Por lo cual, una base de datos de 10 millones de datos, podemos llegar a pesar 1 tera de disco. La base de datos sola. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de dato que elegimos. Y además hay que tener en cuenta que el tipo de dato también lo tengo que hacer relacionar con el programa que estoy, en el lenguaje que estoy escribiendo. Si yo en Python bueno, Python no, pues no tiene tipo de datos. Bueno, en Java. Si yo en Java agarro y digo que voy a registrar un entero, ¿sí? Acá en la base de datos tiene que ser entero. No puedo usar bint, ¿sí? Que se te acá. O no puedo usar small int, o no puedo usar real, o double, o float, porque va a ser inconsistente y no va a andar.
Entonces, o es float en ambos lados, o es entero en ambos lados, o lo que sea, o texto, lo que sea. ¿Bien? Bueno, número de vendedor lo vamos a dejar como entero, vamos a agregar, estamos haciendo rápido, la semana que viene lo hacemos bien, nombre, apellido y teléfono. Obviamente nombre y apellido serán de tipo texto, puede ser varchar o text, cualquiera de los dos. Después igualmente les voy a dar una tabla con todos los tipos de datos y para qué sirve cada uno. ¿Sí? Acá les pueden poner la cantidad máxima. Siempre, como dije antes, hay que tratar de reducir las cantidades. Un nombre no creo que tenga más de, no sé, 40 caracteres. O sea, ¿para qué voy a poner un varchar de 150 caracteres, ¿sí? Si nunca va a haber un nombre tan largo? ¿Sí? Apellido, bueno, capaz que puede ser Schwarzenegger, no sé ni cuántas letras tiene, pero bueno, supongamos que tiene 80. Y el teléfono puede ser un entero si no le ponemos el guioncito. Si le ponemos el guioncito, sonamos, porque no es un entero. ¿Sí? No es un float tampoco, es un texto. ¿Sí? Y si ponemos los paréntesis delante, es lo mismo, es un texto, no es un número. ¿Sí? Eso puede funcionar o no, dependiendo cómo estoy haciendo el programa. Acá lo mismo, capaz que son 15 caracteres. Obviamente acá estoy registrando únicamente 4, podría registrar la cantidad de campos que se me ocurran, lo que sea. Esto es simplemente para probarlo ahora. Vamos a poner guardar. ¿Sí? Ahí me aparece la estructura. Y si vamos a la base de datos, vamos a ver que tenemos esa tabla de vendedores. ¿Sí? Que en este momento no tengo nada registrado adentro, no hay ningún dato adentro. ¿Sí? Y que su estructura está definida por esas cosas que yo había identificado. Todo este programa lo vamos a ver completo o tratando de ver, no sé si completo, pero sí la gran mayoría, haciendo un ejemplo, creando completamente la base de datos que habíamos armado hace un ratito gráficamente con un DER y de esa forma ir practicando, ¿sí? Cómo hacer registros, cómo hacer modificaciones de nombres de campos y ese tipo de cosas desde esta interfaz que es una interfaz mucho más sencilla para trabajar. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, Omar. Una consulta, profe. En relación a la pregunta del compañero, ¿se podría aplicar un caché de concurrencia como Redis a una base de datos como MariaDB? No lo probé, pero calculo que sí. Yo Sí, particularmente se puede. no lo vi, pero sí se debe poder. Yo donde el trabajo usan María y hay Redis para que entren muchos usuarios al mismo tiempo. Ah, bueno, gracias. Hay un comentario en YouTube. A ver. Mariano Coronel puso qué buena didáctica, muy buena la pedagogía. Sí. Cosa con la que coincido. Ok, gracias. Buenísimo. Lo haces entretenido, dan ganas de saber más. Sí, es medio acotado esto. Yo cuando estoy en las clases, normalmente con mis alumnos tratamos de recorrer mucho, de entrar quizás a alguna página web y poder leer y poder quizás ver algún videíto, además que forme un poco más, que ayude un poco más a comprender los temas. Y bueno, como dije antes, también me relaciono mucho a veces con historia o con algo que tenga que ver con el desarrollo de las tecnologías, como para dar contexto, porque hay muchas veces que uno, con la vorágine y la velocidad que tiene todo esto, se olvida de dónde sale todo esto. Porque hoy todo es muy lindo. Los frameworks funcionan solitos y uno hace una sentencia y se conecta a la base de datos y hace una consulta rapidísimo. Pero ahí atrás, ¿cómo funcionó todo eso? Bueno, tiene un porqué. Todo viene de algún lado. Y bueno, trato de que eso también se vea en las clases. Pero bien, esta por lo menos creo que quedó bastante bueno como una introducción. La semana que viene sí, los espero a todos de vuelta porque vamos a laburar en serio. Así que traten todos de tener instalado SAM, ¿sí? Tanto los que van a estar en Jitsi como los que van a estar vía YouTube, tengan instalado SAM en el sistema operativo que quieran, no hay ningún problema. Prueben que funcione bien PHPMyAdmin y directamente nos vamos a meter a PHPMyAdmin a trabajar. ¿Okay? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad estuvo espectacular. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias por todo, profesor. Hasta luego. Chao.